El micrófono. Se escucha, pastor. Uy, perdón. ¡Fuera ahora! Estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 4, verso 14. Corra su Biblia, por favor, Romanos, capítulo 4, verso 14 y 15 estudiaremos esta noche. 14 y 15. El 14 se relaciona con lo que hemos estado estudiando los miércoles anteriores y el 15 abre algo muy bonito que podremos ver ahora. Dice la palabra, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y el verso 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Sabes? Es interesante saber que el apóstol Pablo estaba hablando a este pueblo de los romanos porque estaba sacando de la creencia, de la religiosidad que ellos tenían, que creían que eran los únicos herederos de parte de Dios, que no había fuera de ellos nadie que podía recibir herencia de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y Pablo, entonces bíblicamente y en la doctrina, ellos les demuestra quién es realmente el que recibe la promesa, quién es el heredero de la promesa, de qué forma Dios bendice y cómo Dios viene a hacer un cambio con respecto a la gracia. Dios viene a hacer un cambio increíble y nos manda la gracia y nos pone la gracia, lo cual inmediatamente nos hace herederos de él. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6 en adelante, pero sin fe, usted se lo sabe de memoria esto, pero sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Ahora vamos, mire el primer ejemplo que le voy a poner. Verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Mire, esta perspectiva es diferente. Dice, y fue hecho heredero. ¿Fue hecho qué? Heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Después dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Después dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando entre tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Sabe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante saber que el que agrada a Dios recibe algo de parte de Dios también. También habla la Biblia acerca de Noé y dice que Noé se constituyó, Dios lo constituye como heredero, Dios lo hace un heredero de la justicia. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios, porque Dios puso en su corazón un mandamiento, pero no de la ley. No estoy hablando de la ley, estoy hablando que Dios habló a su corazón y pidió algo, pidió fe, pidió que creyera la palabra que Dios le había dado y él inmediatamente comenzó a construir un arca. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido que construyamos algo diferente, que hagamos algo loco, que hagamos algo que contradice la tradición de este mundo, algo que va contrario a lo que este mundo nos enseña? Las creencias de este mundo muchas veces son más poderosas que lo que Dios dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque todos los días estamos oyendo lo mismo y lo mismo de lo que nos dice el mundo, cuando la Biblia muy pocas veces la leemos todos los días. O no nos mentalizamos y no creemos con fe lo que la Biblia habla en su palabra, sino que creemos más en lo que la gente dice, en lo que el mundo dice, en lo que la política dice, en lo que la situación global dice. Noé dejó de creer en todo lo que el mundo decía. Escuche, usted sabe que cuando Noé comenzó a construir el arca, le llamaron loco, le llamaron, ¿y este para qué quiere un arca? Aquí nunca ha llovido, aquí nunca ha pasado eso. Y sabe, el cristiano que camina por fe,
El cristiano que trata de agradar a Dios por medio de la fe es un cristiano que provoca las cosas, es un cristiano proactivo, es un cristiano intencional. Si usted y yo somos intencionales con nuestra fe, entonces Dios nos colocará en un lugar especial como lo hizo con Noé. Lo colocó en un lugar y le dijo, tú serás heredero de la justicia. Imagine cuántas promesas o cuántas herencias Dios nos ha dado como promesa. Ahora imagine cuántas de esas todavía no han llegado a nuestras vidas. Noé tuvo que accionar, tuvo que creer, tuvo que caminar, tuvo que hacer, tuvo que elaborar. ¿Cuántas cosas está haciendo usted ahora? ¿Y cuántas cosas yo estoy haciendo ahora para que se cumpla todas las promesas y podamos obtener la herencia incorruptible que Dios ha dado en nuestra vida y todas las herencias que Él tiene para nosotros? Noé dijo, yo no quiero vivir igual, yo no quiero ser del montón, yo no quiero ser como este tipo de gente, yo quiero ser diferente, yo quiero ser como Dios quiere que yo sea. Y comenzó a caminar de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Es fácil decirlo y hemos oído mil veces lo que Noé hizo. Pero mire, dice la Biblia en el capítulo, en el verso 7, dice, por esa fe condenó al mundo. ¿Entiende eso? Lo vamos a leer todo. Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. La proactividad en la fe, el creerle a Dios por encima de todo lo que pase, desata algo para nuestras vidas. El creerle a Dios y caminar de acuerdo a la fe. Mire, él tuvo un temor, pero un temor a lo que Dios le había dicho, no al sistema de este mundo. No es cierto que le creemos y tememos más al sistema de este mundo que el mismo temor que le tenemos a la palabra de Dios. La Biblia dice que debemos de caminar con temor y con temblor todos los días. ¿Está caminando usted de esa forma? ¿Estoy caminando yo de esa forma? Con el temor a lo que Dios ha dicho, con el temor de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, con el temor de hacer las cosas bien, de no fallarle a Dios, de ser fiel al Señor, de ser leales al Señor, de comprometidos totalmente con la palabra que Dios habla cuando leemos o cuando escuchamos un servicio como estos. ¿Sabe qué pasó con Noé? Tuvo una tierra nueva. Noé y su familia gozaron del gobierno de este mundo. Adán había tenido la oportunidad y luego Dios le da oportunidad a Noé. Y déjeme decirle algo, esa misma herencia Dios nos la da a usted y a mí también. Para poder gobernar, la naturaleza de Adán era sojuzgar, era gobernar en este mundo, pero nosotros nos hemos convertido muchas veces en cola y no en cabeza de lo que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y vivimos bajo el lamento y vivimos bajo los fracasos de la vida y vivimos bajo la amargura y vivimos bajo la imposibilidad de no poder hacer absolutamente nada cuando Dios ya dijo que nosotros somos herederos y no lo determina la ley. Nada más la ley va a determinar la herencia que nosotros tenemos en nuestra vida. Pero los judíos creían que la ley determinaba que ellos eran herederos. Por el contrario, Dios, oiga, le pregunto, cuando Noé hizo este acto de fe, ¿había ley? Cuando Abraham hizo este acto de fe, ¿había ley? No, no había ley. No había ley. Eso me dice una tan sola cosa, que Dios da las promesas y que Dios nos hace herederos, no por la ley. Esto debe saberlo usted, porque el tema de religiosidad nos dice que cuando nosotros no cumplimos toda la tabla de la ley, que cuando nosotros no cumplimos con toda la ley que aparece en la Biblia, no somos herederos, no somos dignos, no podemos recibir nada. Y es así como mucho cristiano, escuche lo que le voy a decir, es así como mucho cristiano está muriendo sin creer en lo que Dios le dijo. Es así como mucho cristiano está muriendo por diferentes cosas, por una enfermedad, por un problema financiero, está muriendo en vida, o está muriendo realmente porque no le creyó a Dios que Dios podía hacer algo en su vida, en su situación, en su problema. Te pregunto esta noche, ¿de verdad le cree a Dios que puede sacarle de ese problema?
¿De verdad le cree a Dios que Él va a hacer algo en el desierto que está atravesando? Porque si no le cree a Dios, no somos diferentes de los que se apegaban a la ley y creían que la ley producía la herencia y las promesas de Dios. Hay gente que ha dejado de creer en el mismo Dios, en las mismas promesas y en la herencia que Dios le ha dado, porque comenzaron a creer más en lo que veían. Noé no vio absolutamente nada y a pesar de eso construyó. ¿Qué está construyendo usted en su vida? ¿Qué está construyendo para con su familia? ¿Qué está construyendo para con sus finanzas? ¿Sabe? Hay gente que vive financieramente como si el mundo se va a acabar. Ahora es día 30 de mes y en nuestro país hoy es día de pago para la empresa privada. Hay gente que ahora ya no tiene absolutamente nada. Porque vivió como si hoy se acabara el mundo. No está construyendo su futuro financiero. No está construyendo el futuro financiero de su familia. Y usted me va a decir, ay, pastor, si usted viera cuántas deudas tengo. Ay, pastor, si a mí no me alcanza, ya para mañana tengo que fiarle a la niña Mari en la tienda. Sí, pero es por lo mismo. Porque no cree en las promesas de Dios. Todo lo hace fiado, todo lo hace. ¿Por qué? Porque no creen que Dios le puede proveer. Y a la hora que Dios le dice, está quieto, que vas a ver la gloria, salen corriendo cuando no ven nada. Noé hizo lo contrario, él salió corriendo porque no vio nada, pero corriendo en fe. Y la fe que lo justificó y lo hizo o lo decretó heredero de la justicia de Dios fue la misma fe, escuche, que condenó a muchos. Porque debe saber usted que la fe, Dios siempre la dará y tiene un doble efecto para muchos. A unos la fe los salva y a otros la fe los condena. La fe lo salva porque cree y la fe lo puede condenar por no creer. Qué increíble ver mucho cristiano con falta de fe ahora. Qué increíble ver mucho cristiano porque no ve la lluvia y no está construyendo su barco, su arca, como quiera llamarle. ¿Sabe? Estamos viviendo como si hoy fuera el último día de la vida, pero bajo pavor, bajo miedo, bajo tristeza, bajo se acabó mi vida, después de esto ya no puedo hacer nada, después de eso ya no tiene sentido, después de esto ya qué voy a hacer, Dios no está conmigo, ya nunca cumplió mis promesas, ya nunca me dijo nada, Dios se quedó callado. ¿Y sabía usted que muchas veces la mejor palabra que se dice es no, no, pero no somos capaces de recibir y de abrazar el no de Dios? ¿No es cierto? Porque todo queremos que diga que sí. Porque queremos un Dios alcahuete, porque queremos un Dios que todo nos consiente, que lo haga a nuestra manera, pero la mejor palabra muchas veces para Dios es no. Y le voy a decir esto porque lo tengo en mi corazón y debo decírselo. Hay mucha gente que hoy Dios ya dijo que no y siguen dando vuelta en el no, esperando que Dios cambie de parecer. Y Dios ya dijo que no. Entonces, si dijo que no, esa no era la tierra de tu promesa. Entonces, si dijo que no, eso no era lo que Dios tenía para ti. Estás estancado, estás estancada, creyendo que Dios va a cambiar de opinión por cuánto lloras, por cuánto suplicas, por cuánto le pides. Y Dios dice, ¿por qué das vueltas? ¿Por qué abrazas un pasado cuando yo tengo algo mejor para ti? ¿Por qué abrazas algo que no te pertenece? ¿Por qué estás abrazando algo que yo no he dicho que es para ti o que es tuyo? Hay gente que abrazó algo y se quedó ahí creyendo. Mire, yo tengo una persona que la despidieron de su trabajo, es un buen amigo, y que me dijo, yo sé que me van a volver a llamar porque no encontrarán otro como yo, me dijo. No lo van a hallar, yo lo sé, yo sé quién soy. Ya solo les estoy dando tiempo que prueben. Mire, 5, 8 años hasta hoy. Y no lo volvieron a llamar. ¿Usted está esperando que le llamen de su pasado? ¿Usted está esperando que un ángel baje y le diga, te devuelvo tu pasado? Por Dios, Dios nunca ve hacia atrás. La Biblia dice que el que pone la mano en el arado no puede ver hacia atrás. ¿Sabe qué hizo Noé? Atrás de él tenía la gente incrédula, atrás de él tenía la gente que se reía de él, atrás de él tenía todo para tirar la toalla y decir, yo estoy loco haciendo un arca. Pero delante de él tenía un futuro prometedor para él y para su familia. ¿Qué quiere abrazar esta noche?
las promesas de Dios o quiere abrazar el pasado que lo despedazó? El pasado que le hace llorar, el pasado que le hace sufrir, o las promesas de Dios en un futuro. Es difícil creer a Dios. Es difícil creer cuando las cosas no son de acuerdo a lo que nosotros creemos. Lamentablemente tenemos que ver para creer, pero Noé decidió creer sin ver nada. Efesios capítulo 3, verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, ¡hey! No porque son judíos solamente ustedes tienen promesa. No porque tienen la sangre judía ustedes tienen promesa. No. También los gentiles son coherederos. Tienen también una promesa. Tienen también una herencia. Y esta noche yo le digo, ¡hey! No solo esa gente que usted ha visto y ha dicho, yo quisiera ser como él. Yo quisiera tener la bendición que ella tiene. Porque yo no tengo un trabajo como el de él. Porque yo no tengo una familia como la de ella. Porque me pasó esto a mí. ¡Hey! También para usted. Dios dice, usted es coheredero, coheredera de la gracia de Dios. ¿Por medio de qué? De Cristo Jesús. Oiga, cuando Cristo se encarna, Cristo nos vuelve herederos, nos vuelve coherederos juntamente con Él y rompe todo lo demás, los paradigmas, todas las mentiras, todo lo que se había dado, Él lo rompe y enseña eso. Yo tengo mucha gente que hoy en día dice, ¿por qué no nací judío? ¿Por qué no tengo sangre judía? Fuera yo bendecido. Eso es una mentira. Eso es una vil mentira. ¿Sabe por qué? Porque tanto el judío como nosotros somos hijos de Dios. Somos coherederos de la gracia. ¿Quiere que le cuente algo? Conozco una familia que, bueno, vino a la iglesia, no a nuestra iglesia, sino que llegó a Cristo, pues llegó al Evangelio y comenzó a probar, experimentar, venían de cualquier otra iglesia. Y vinieron a Cristo y comenzaron a probar, experimentar. Pero ellos querían que Cristo fuera una lámpara mágica. Que al venir a Cristo todo se les diera bien. Prosperaran en todo. Fueran felices para siempre. Cuando se toparon con la realidad de Cristo, que hay que pagar un precio para seguirle, que hay que tomar la cruz y seguir a Cristo, que el Evangelio también se sufre, que en el Evangelio también hay retos, que en el Evangelio también hay momentos difíciles, porque Dios lo permite para pulir nuestra fe, para hacernos de verdad herederos de la fe, para vivir lo que Abraham vivió a nuestra manera y todo lo demás, terminaron yéndose y ahora dicen que son judíos. Y están yendo a una mezquita. Y le voy a contar algo más heavy todavía. Vamos a ver, yo quiero que levante su mano si usted quiere saber el chambre. Levántela, si no, no le cuento. Si no levanta, ahí está, va. Eso me llega, es que, pues sí, yo quiero saber si usted es en la misma sintonía que yo. Bien, le voy a contar esto. Me contaron la semana pasada. Imagina que ellos están yendo a una mezquita, les hicieron hacer todos los procesos, le podemos decir, para hacerlos judíos. Ok. Su vida no ha cambiado nada. Sus finanzas están peor que nunca. Su familia también. ¿Por qué? Porque ahora creen que son superiores a los cristianos. Y no solo eso. Cuenta este tipo, yo no sé si me voy a meter en un problema, pero la verdad es que no me interesa. Mire, cuenta este tipo que de repente se estaba amarrando las cintas de los zapatos y vio el espejo y vio al líder de él. Y lo vio en el espejo, vio la imagen como si estaba sentado atrás de él y vuelve a ver y no era nada. Así como cuando usted quiere hacer algo malo, me están oyendo los sacerdotes y de repente ve la imagen de su esposa. Algo así, así de sorprendido, así de abatido. Y dice que no hizo nada, se quedó con eso. Y al día siguiente le habló el líder, hola, ¿qué tal? Que no sé qué. Y le preguntó, me querías preguntar algo, ¿verdad? Le dijo, santo Dios, me querías preguntar algo. Y le dijo, antes que le preguntara, le dijo, sí, era yo el que estaba ahí contigo. Perdóneme, pastor, ¿y eso existe? Por supuesto que existe, el desdoblamiento existe, la oscuridad existe, sí existe. Mi pregunta es, ¿en qué? Ya iba a decir una palabra, pero no mala palabra. Pero ¿en qué nos ayudaría eso? Si usted se puede desdoblar, ¿en qué le ayuda? ¿En qué le ayudaría si usted pudiera dominar las artes esotéricas, por ejemplo?
Todo el mundo busca poder. Todo el mundo busca poder. Usted sabe que muchos políticos, en nuestro país no pasa, en nuestro país no pasan esas cosas, pero los políticos muchas veces tienen dinero, pero nunca basta con eso, sino que ellos quieren poder. Por eso buscan puestos políticos, porque el dinero no es suficiente, porque el dinero con poder entonces ya se maneja de diferente forma. Todo el mundo busca poder, todo el mundo busca a veces subir de escalafón en la empresa donde trabaja, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quiere poder, porque el humano, su naturaleza pecaminosa, está ansiosa de poder. Eva, de hecho, es el pecado original. A Eva le vendieron la idea del poder y ella dijo, wow, ¿seré como Dios? Y por eso comió de la manzana y usted sabe cómo terminó. El punto al que quiero llegar es que muchas veces los cristianos no buscamos la cruz, sino buscamos poder. ¿A dónde nos llevará el poder sin amor? ¿A dónde nos llevará el poder sin la cruz? ¿A dónde nos llevará el poder sin Cristo Jesús? ¿Usted sabe, cree que podemos heredar algo de Dios por tener poder? Dice la Biblia que él vino por lo más vil y menospreciado. No dice que venía por lo que tenía más poder. Pero confundimos los términos y creemos que estar en un proceso humillados y creemos que pasar por el valle de la sombra y la muerte no es digno de nosotros. Y creemos que no tenemos que humillarnos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy independiente, porque yo puedo vivir sin Él, aunque no lo exprese, lo estoy haciendo. Oiga, cristianos dentro de la iglesia, cristianos que sirven a Dios, cristianos que predican a Dios, cristianos que enseñan a otros, están viviendo sin Cristo en su corazón. ¿Lo sabía usted? Porque no están dispuestos a humillarse, no están dispuestos a pagar un precio. Y mientras que no estemos dispuestos a eso, no podemos recibir la herencia de Dios. La Biblia dice que mientras que el heredero es niño, eso quiere decir que cuando él tiene inmadurez y no está listo para recibir la herencia de Dios, de todo es dueño, pero a nada puede echarle mano. Nada puede poseer y de todo es dueño. No es cierto, no le da un dolor de cabeza a usted muchas veces cuando la Biblia dice que somos doblemente bendecidos en Cristo Jesús, pero estamos en un desierto. Cuando la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero no hemos podido ni siquiera levantarnos en la mañana. No sé si le ha pasado, estoy predicando para una iglesia que no era el mensaje, pero la verdad es que muchas veces vivimos sin la herencia, porque no estamos dispuestos a seguir a Cristo Jesús y a tomar la cruz. El pase, podríamos decirle, para tener la herencia, ¿sabe cómo se llama? Cristo Jesús. Morir con Cristo Jesús. Vivir con Cristo Jesús. Día y noche, 24 horas. Ese es el pase para que nosotros podamos vivir con la herencia que se llama Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 19, dice la Biblia. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Alguna vez se ha preguntado para qué sirve la ley? Entonces, pastor, ¿la ley para qué fue creada? Entonces, si Cristo Jesús vino y nos dio la gracia, ¿para qué sirve la ley? Si no podemos recibir la promesa por medio de la ley, ¿para qué fue creada la ley? La Biblia lo explica y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Usted lo sabe, Cristo Jesús. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Otra pregunta. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mire, esto es interesantísimo, hermano. Verso 22, mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuere dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados a aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Verso 29, aquí lo cierro, mire. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Escuchó eso? Pero la clave está en el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes que viniera Cristo Jesús, estábamos confinados bajo la ley. Pero hay muchos cristianos viviendo hoy en día bajo esa misma creencia, que debemos de cumplir la ley, que debemos de ser perfectos en nuestra vida, que no le podemos fallar a Dios porque entonces perdimos la promesa, porque entonces perdimos la herencia. Muchos cristianos han estado a punto de recibir algo grande de Dios y porque cometió un error o un pecado, digámoslo mejor bíblicamente, porque cometió un pecado, se detuvo y dejó de creer en la promesa. Cuando Dios no dejó de creer en él. Cuando Dios no dejó de creer en ella. Pero él mismo dejó de creer porque se juzgó a sí mismo o a sí misma. Cuando Dios no juzga a nadie, Dios está con lazos de amor trayéndonos a la cruz para perdonarnos y para justificarnos. Yo quiero hablar con gente esta noche que cree que ha perdido sus promesas o que ha perdido su herencia. Yo quiero hablar con gente esta noche que ha perdido la fe en la herencia que Dios le ha prometido, en lo que Dios le habló hace mucho tiempo. Si no ha llegado, entonces posiblemente no sea el tiempo perfecto de Dios. Pero Dios no se ha arrepentido. Pero Dios sigue a la diestra de su justicia, esperando el cumplimiento de nuestra herencia. Oiga, no es por la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para señalar el pecado. ¿Sabe para qué sirve la ley? Para que no seamos autosuficientes, para que vayamos a la cruz y nos demos cuenta que solamente en Cristo Jesús hay salvación y hay perdón de pecados. La ley fue creada para confrontar el orgullo, la vanidad y la autosuficiencia del hombre y darnos cuenta que no somos absolutamente nada sin Cristo Jesús. Que somos menos que nada sin Cristo Jesús. Que nuestros pecados, que nuestros delitos, que nuestras transgresiones sin Cristo Jesús nos condenan y nos llevan al infierno. Que todo lo que nosotros hacemos hay un precio que pagar y un precio alto si no estamos rendidos a los pies de Cristo. Si no estamos bajo la gracia. Si no vivimos creyendo que Dios puede limpiar nuestros pecados. No te lamentes por cuánto fallaste. No te lamentes por lo que no alcanzaste. No te lamentes por lo que has sufrido. Dios ha abonado algo a tu vida y te ha hecho coheredero, coheredera de su justicia, de su fe. La ley nunca nos salvará. La ley no fue diseñada para justificarnos. La ley fue diseñada para vernos en un espejo y saber que si no estamos abrazando a Cristo Jesús todos los días, nada somos y nada podemos hacer sin Cristo Jesús. Pastor, eso yo ya lo sabía. Pastor, si eso me lo enseñaron en la escuela dominical, sí, a lo mejor sí, se lo enseñaron. Pero está viviendo abrazado con Cristo Jesús o abrazada con Cristo Jesús. No puedo, mi mente no puede concebir que un cristiano esté viviendo mal todo el tiempo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es bíblico. No es bíblico que el cristiano cicle en el mismo problema y después de uno le venga otro y le venga otro y le llueve sobre mojado y siempre está mal y para todo está mal. ¿Sabe qué? Algo anda mal, pero en el corazón de esa persona, no en Cristo ni en la Biblia, porque nunca Cristo nos meterá en pruebas donde no podamos respirar la plenitud de vida.
Eso no es bíblico. Hay gente quejándose hoy en día del sistema, de la economía, de todo. Pero es gente que no ha abrazado a Cristo Jesús y no está caminando en fe. Es gente que no está construyendo el arca como lo hizo Noé. Y se queja y dice, hace tiempo Dios prometió que una puerta se iba a abrir. Hace tiempo Dios prometió que mi familia se iba a restaurar. Hace tiempo Dios dijo esto para mí. Hace tiempo Dios dijo lo otro. Le puse a Dios mis planes, mis anhelos. Hace 20 años y ni uno tan solo se cumplió. No es Dios, no es la Biblia, es usted el del problema o la del problema. Hay un problema en el corazón, hay un problema no resuelto. No hay un arca. Y comenzó a llover. Y no habías construido el arca. Noé, cuando comenzó a llover, él ya estaba dentro del arca. Y quien cerró la compuerta del arca fue Cristo Jesús. ¿Sabe qué estaba haciendo? Sellando un pacto. Dios quiere sellar un pacto en tu vida esta noche. Dios quiere sellar un pacto en mi vida esta noche. Necesitamos caminar en fe. Necesitamos movernos en el arrepentimiento. Venir a Cristo humillados y decirle a Jesús, yo reconozco que he andado mal. No puede, dice un corito, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Y sabe qué? La moda de hoy es que el cristiano vive mal, vive triste, vive amargado, vive en problemas económicos, vive en problemas familiares, vive en problemas dentro de la sociedad, en su trabajo, toda la vida, y dice, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué por allá? Ahora me escribió una mujer y me dijo, lo único que se me viene a mi mente, me dijo, es suicidarme, es quitarme la vida. Wow. Lo único que te puedo decir es que no tienes a Cristo en tu corazón. Y no es cierto que algunas veces, aunque no físicamente, hemos pensado en quitarnos la vida, pero nada más sobrevivimos y no estamos viviendo en plenitud. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que no estamos viviendo abrazando a Cristo. Estamos viviendo abrazando nuestro egoísmo. Estamos viviendo abrazando la independencia de Dios. Estamos viviendo abrazando mi mal carácter y no lo cambio. El odio, el rencor que tengo en mi corazón, no, nadie me lo va a cambiar. Yo sé lo que me hizo esa persona. Yo sé cómo vivir. Yo sé cómo llevarlo. Y lamentándonos por todo lo que está pasando cuando Cristo tiene una nueva oportunidad para nuestra vida. Es fácil decir que somos cristianos, pero no es fácil vivir como cristianos. Vivir como cristianos es pagar un precio todos los días, pero cada vez que damos ese paso de fe, Dios produce en nuestro corazón paz y plenitud. ¿Entiende eso? En el momento no va a ser grato cumplir la palabra de Dios porque duele, porque arde, porque el orgullo del ser humano es más fuerte que su voluntad muchas veces. Pero cumplida la palabra de Dios y matando nuestra carne y haciendo lo que Dios dice, entonces, solo entonces conoceremos lo que es vivir plenamente. Antes de eso no podremos vivir en plenitud. Solamente estaremos sobreviviendo. Y no hay nada peor que despertar cada mañana, abrir los ojos y no tener una expectación por ese día. No hay nada peor que despertar cada mañana y no vivir en fe. No creer que ese día Dios hará algo grande. Abrir los ojos y decir, hoy Dios me bendecirá con algo grande. Hoy Dios hará algo grande. No hay nada peor, escuche, que necesitar algo o alguien para ser feliz todos los días. No hay nada peor. ¿Por qué? Porque esas vidas son miserables. Si usted necesita algo o alguien para sonreír en el día, para sentirse bien, para sentir que está viviendo, usted necesita la cruz. Usted necesita venir a Cristo y darse cuenta que no es algo o alguien lo que necesita, sino a Cristo Jesús y su amor y su perdón. Tener un encuentro con Cristo Jesús y con sus promesas. La ley produce ira como consecuencia de la desobediencia de sus demandas. La ley no produce salvación. La ley no fue dada para salvación, sino para evidenciar el pecado del hombre. Romanos 3:20 lo respalda y dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, lo que quiere decir es que la ley pronuncia maldición sobre quien no la cumple. La ley produce eso y pronuncia que hay maldición sobre la persona que no cumple la ley. Deuteronomio 28:58 dice: si no cuidares de poner por obra las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia y las plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas de aquellos que quieren vivir bajo la ley. Pastor, ¿y cómo es eso? Explíqueme, ¿cómo es eso vivir? Yo no quiero vivir bajo la ley, pero hay una sola forma de no vivir bajo la ley, y es amar a Cristo con todo nuestro corazón y ser obedientes a Jesús. Y solo así viviremos por gracia. De lo contrario, yo siento decirle esto, siento de dolor, siento que siento en mi corazón feo decirle esto, pero todo aquel que no ama a Dios, que no ama a Cristo por sobre todas las cosas, y todo aquel que no vive en sus leyes, en sus mandamientos morales, en sus leyes morales, y todo aquel que no cumple con lo que Dios pone en su corazón, con su propósito, con la obediencia, con la humillación, con Cristo Jesús, todo aquel que no lo hace, vive bajo la ley. Y el que vive bajo la ley tiene condenación. Vive bajo una maldición porque vive bajo la transgresión de la ley. No ha nacido una persona, ni nacerá, además de Jesucristo, una persona bajo la faz de la tierra que pueda cumplir con la ley. Porque la ley no fue diseñada para que nadie la cumpla. Solo hubo uno que la cumplió. Y ese es Cristo Jesús. Y Él es el que abrió la puerta para que nosotros fuéramos herederos sin cumplir los mandamientos de la ley. Qué fantástico esto. Qué increíble esto. El saber que amar a Cristo me capacita para vivir en gracia. Que amar a Cristo me catapulta para obtener las promesas y la herencia de Cristo en mi corazón. Mire, si debe haber una bendición de parte de Dios, no es por medio de la ley, sino es por medio de la gracia. Y Dios, así como hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Noé, también hizo un pacto con usted y conmigo. Y se llama el pacto de la gracia. Es increíble el pacto de gracia, porque Él pagó por usted y pagó por mí, para que nosotros pudiéramos amarle por sobre todas las cosas y pudiéramos agradecerle el sacrificio de cruz. ¿Lo está haciendo? ¿Está obedeciendo a Dios? Dice la segunda parte, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y vamos terminando con esto. Para que no haya transgresión de la ley es necesaria una remoción de la esfera de la gracia mediante la fe, donde ya la ley no actúa. ¿Escuchó eso? Todo aquel que está en gracia, la ley ya no actúa para con él. La gracia es capaz, escuche, de cubrir multitud de pecados. Y entonces ya no estamos bajo la ley. El que está bajo la gracia ya no está bajo la ley, sino está bajo todas las bendiciones que Dios habla en su palabra. Habiendo dicho esto, cierro diciéndole, la fe y la ley son principios totalmente opuestos. La fe y la ley son antagónicos, pero son principios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir bajo principios. ¿Está viviendo bajo principios? ¿Estoy viviendo bajo principios? ¿Sabe? Abraham vivió bajo un principio que se llama fe. Abraham vivió bajo el principio de la fe y no bajo la ley. Noé vivió bajo el principio de la fe.
y no bajo el principio de la ley. Le pregunto esta noche, ¿bajo qué principio está viviendo usted? ¿Bajo el principio de tenerle miedo a todo? ¿Bajo el principio de la amargura? ¿Bajo el principio de hacer las cosas a nuestra manera? ¿Bajo el principio de fatalista, que toda la vida la mente está pensando lo peor? ¿Bajo el principio de no creer en lo que Dios le ha prometido? ¿Ha creído realmente en todo lo que Dios le ha dicho? Está viviendo bajo el principio, porque el que vive bajo el principio de la fe, entonces vive en gracia y jamás será condenado por la fe, por la ley, perdón. Nunca será condenado por la ley. ¿Por qué? Porque hay una fe que lo cubre, porque hay una gracia que lo respalda y lo resguarda. ¿Bajo qué principio está viviendo hoy? El que vive en el principio de la fe, toda la vida está sembrando y está construyendo algo para Cristo. Está construyendo un propósito. Pregunta, ¿está construyendo un ministerio hoy? ¿Está construyendo su familia? ¿Estamos construyendo principios bíblicos? ¿Estamos construyendo amor? ¿Estamos construyendo perdón? ¿Estamos construyendo paz? ¿Qué estamos construyendo? Porque lo que nosotros estemos construyendo, si la base de eso es el principio de la fe, le aseguro que las ventanas de los cielos se abrirán y veremos bendición tras bendición tras bendición. Pero si estamos viviendo bajo la ley, obviando la gracia porque no vivimos bajo el principio de la fe, el problema será que nuestra vida irá de maldición en maldición. Cierro con esto. No es posible que un hijo de Dios que esté abrazando a Cristo viva de calamidad en calamidad, de problema en problema y de miseria en miseria. Repito, algo anda mal en el corazón de esa persona y no se ha querido dar cuenta. Hoy un poco más adentro. Si Dios le prometió que restauraría su familia y hasta hoy su familia sigue igual, lo diré claro, usted no ha construido, yo no he construido. Y viviremos echándole la culpa a los demás y diciendo que depende de ellos cuando en realidad Dios habló a Abraham, a una sola persona. Dios habló a Noé, a una sola persona. Y Dios le habló a usted y a mí también. Si nuestras finanzas están por el suelo, no hemos construido. Si nuestro matrimonio está por el suelo, no hemos construido. Si nuestros ministerios personales están por el suelo, no hemos construido. Si nuestras promesas no están cumplidas, no hemos construido. Y no estamos viviendo en gracia. ¿Sabe por qué? Porque el que vive en gracia, el bien y la misericordia le siguen todos los días de su vida. Entonces, la pregunta del final es, ¿cómo está viviendo usted? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Estamos viviendo en amor, en perdón, en gracia, en plenitud, en abundancia? ¿O estamos viviendo en escasez en todas las áreas de nuestra vida? Esa pregunta solo usted se la puede responder. Pero hay alguien allá arriba que conoce su vida mejor que usted. Y que esta noche el Espíritu Santo ha redarguido nuestros corazones y ha señalado las áreas donde debemos venir a la cruz, pedir perdón y comenzar una nueva vida. Cierre sus ojos porque vamos a orar esta noche.